Bueno, hemos visto en las últimas semanas, bueno, la semana pasada no, porque no estuvo dando Lara el estudio, pero en las últimas semanas estamos tocando acerca de la familia y hemos empezado, como debemos de empezar, con lo que la Biblia nos enseña acerca del matrimonio, que es el fundamento en sí de la familia. Primero es el matrimonio y después vienen ya los hijos y todo lo que eso significa, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos visto Génesis capítulo 2, versículo 24, que dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Y estamos viendo los tres componentes básicos fundamentales que la Biblia nos enseña acerca del matrimonio, los más importantes. Hemos visto que el hombre dejará a su padre y a su madre. Hemos visto también hace 2 semanas en la segunda parte, se unirá a su mujer. No voy a repasarlo porque hoy he puesto un pequeño repaso en el grupo de la iglesia y creo que estamos todos en el grupo de la iglesia y lo hemos podido ver. Y hoy vamos a ver la tercera parte. La tercera parte, que es: y serán una sola carne. Una es dejar los padres, con lo que eso significa. La otra es la importancia de la unidad, con lo que eso significa. Y la otra es la vida sexual del matrimonio, con lo que eso significa. Cuando está hablando aquí de serán una sola carne, está haciendo referencia precisamente a la vida sexual. Y antes de entrar en el tema, quería decir, como sabéis, sobre todo como sabéis, yo creo que la mayoría de la iglesia, una de las... hay pocas cosas que una persona se puede enorgullecer, muy poquitas cosas. Pero si de algo se puede enorgullecer uno, en este caso yo, es que nunca he tenido miedo en la iglesia a enseñar acerca del sexo. Sé que en la mayoría de las iglesias no se toca el sexo. Sé que incluso puede haber problemas a la hora de tocar el tema, pero creo, lo he dicho siempre, creo que la Biblia nos enseña mucho acerca del sexo, y creo que es importante que la información que tengamos sea de la Biblia, lo que el Señor nos enseña acerca del sexo, porque de una manera o de otra vamos a tener información, y vamos a tener información. Hoy estaba leyendo que el 50% de los jóvenes, la información que tienen del sexo es de sus amistades, y sus amistades apenas saben del sexo, igual que ellos. Entonces, el 50% de la información que reciben los jóvenes es de sus amistades. Así tiene que ser. El 25% del conocimiento que tienen los jóvenes del sexo es a través de otras vías, internet, etcétera, etcétera. Y el otro, en cuanto a los cristianos, es el 25% tiene que ver con los padres y con la iglesia. Muy poco. Si esos datos son correctos, la enseñanza que se da en las casas de los cristianos y en la iglesia cubre una mínima parte, cuando empieza al contrario. La enseñanza de la sexualidad se debe dar en la casa y son los padres los primeros que a los niños se les debe enseñar acerca de la sexualidad, y conforme va creciendo, pues ir avanzando etapas, y en la iglesia igual. Como sabéis, en las predicaciones, muchas veces cuando he ido a otras iglesias, incluso en retiro, me han invitado a predicar sobre el sexo. Y he tenido retiros que he hablado sobre el sexo, y tengo mil aventuras, mil cosas que he vivido en iglesias donde he predicado sobre el tema. Y de verdad creo que es importantísimo que conozcamos el plan de Dios en la vida matrimonial del sexo. Este es un tema muy delicado, siempre intento hacerlo, voy a intentar hacer con delicadeza, pero con claridad, con claridad. Siempre lo he intentado hacer así, con delicadeza, con claridad, y ver lo que la Biblia enseña. Creo que aquí todos ganamos, yo creo que aquí nadie pierde. Cuando hablamos del sexo, todo el mundo podemos aprender, incluso las personas más mayores también pueden aprender, pueden hablar de sus experiencias, pueden aconsejar a otros jóvenes, etcétera, 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 ¿no? Y los niños, en este caso no tenemos niños, pero la información siempre se debe dar dependiendo de la edad que uno tenga. Si tú das mucha información a un niño, los niños no se van a enterar de nada. Después con nosotros pasa igual. Una parte importante de la vida matrimonial tiene que ver con la sexualidad.
no es todo, ni mucho menos, pero es muy importante. ¿Podemos tener una vida matrimonial feliz sin sexo? Sí, pero con el sexo, pues digamos, es más feliz la vida matrimonial. En este tema también hay que reconocer que hay ciertos momentos, ciertas situaciones en las que nos podemos sentir incómodos porque a lo mejor el sexo nos trae una serie de recuerdos que no han sido buenos en el matrimonio, o nos hemos sentido manipulados, o nos sentimos acusados, nos sentimos culpables por cosas que se han desarrollado que no lo hemos vivido plenamente. Este es un tema complicado, es un tema difícil, pero creo que es importante que lo que está diciendo aquí el Señor, lo que está diciendo aquí la Biblia, lo podamos por lo menos hablarlo, comentarlo, y dentro de lo que son los matrimonios, pues los matrimonios también poder hablarlo entre ellos. La Biblia nos dice varias cosas importantes acerca de la sexualidad. Una es que, y esto es tremendamente importante, que el sexo lo ha creado Dios, hermanos. El sexo no es del diablo, el sexo no es del diablo. El diablo no tiene nada que ver con el sexo, menos cuando nos incita a pecar. Pero el sexo lo ha creado Dios. Por lo tanto, recordemos la frase célebre de Génesis: y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Pues exactamente igual. Y vio Dios que era bueno. Pues Dios nos ha hecho animales sexuales, con instinto sexual. Por lo tanto, si Dios ha creado el sexo, inevitablemente es bueno. Es bueno. Eso por una parte. La segunda cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que Dios ha creado el sexo para vivirlo dentro del matrimonio. Y esto, la Biblia en ese sentido es muy clara. Dios no ha creado el sexo para vivirlo fuera del matrimonio. Eso significa que las relaciones prematrimoniales, eso significa que el adulterio, eso significa que las fornicaciones, eso significa que está fuera del plan de Dios. El sexo, bien entendido, es siempre dentro de lo que Dios establece como matrimonio. Y dentro del matrimonio, pues podemos vivir en nuestra vida sexual plenamente. Por lo tanto, Dios ha creado el sexo. En segundo lugar, Dios ha creado el sexo para vivirlo dentro del matrimonio. ¿Significa que las personas que no están casadas o que son viudos o viudas y no tienen una vida sexual de alguna forma van a tener más problemas o más dificultades o no van a vivir plenamente? No y no. Una persona sin sexo va a vivir exactamente lo mismo. Una persona sin sexo, nosotros no podemos vivir sin agua y sin comida. Si no tenemos comida, nos morimos. Y si no bebemos agua, nos morimos. El sexo, una persona que no practique sexo, no pasa absolutamente nada. Absolutamente nada. Va a vivir hasta que sea. Su vida va a continuar. Por lo tanto, no es una cosa en la que tengamos que decir: la Biblia nos enseña que tenemos que estar todos casados para tener una vida sexual. No. De hecho, la Biblia nos habla también de que hay ciertos eunucos, que ya hablaremos en su momento. La Biblia nos habla también de que hay personas que tienen el don de la continencia para estar en la obra de Dios. La Biblia nos habla, no hay ciudadanos de primera y de segunda. Los que están casados son ciudadanos de primera y los que no están casados son ciudadanos de segunda. No. Todos somos iguales. La única cosa es que, claro, en el plan de Dios, cuando una persona conoce a otra y se enamora y se casa, inevitablemente forma parte de la vida sexual de esa pareja que se ha casado. Y es interesante también y triste que a lo largo de la historia de la Iglesia, de alguna forma también nosotros los creyentes hemos provocado cierta tensión, digamos, acerca de la sexualidad, porque al principio en la Iglesia primitiva la sexualidad se veía como algo normal. Ahí están las cartas de Pablo, mismo Jesús también habla, ahí está el Antiguo Testamento, con el cantar de los cantares, por ejemplo, ¿no? La franqueza con la que nos habla la Biblia acerca del sexo, ciertos pasajes de Proverbios que nos hablan también del sexo. La Biblia es muy clara en este sentido, pero hay que reconocer que la Iglesia a veces ha
provocado, digamos, un cierto temor a la vida, al sexo. Durante todos estos siglos ha habido teólogos, padres de la Iglesia, historiadores, maestros, etcétera, que han enseñado la maldad del sexo. ¿Por qué? Por una alegorización del texto bíblico. Una de las maneras que en los primeros siglos se enseñaba la palabra era alegorizando, es decir, tú cogías un texto y tú no cogías el texto como hacemos ahora con lo que dice realmente, lo interpretas literalmente, con el contexto adecuado, a quién se dirige, etc. La alegorización era un sistema que, por ejemplo, Agustín fue muy... Agustín hay que darle muchas gracias por muchas de las cosas que ha enseñado, pero en eso no. Una de las cosas que se metió en la Iglesia, precisamente con la alegorización, era que Adán y Eva no pecaron comiendo un fruto, sino que Adán y Eva pecaron teniendo una vida sexual, vivieron, digamos que antes de que Dios los uniera, pues su pecado fue la sexualidad. Eso es lo que se ha enseñado durante mucho tiempo. Y la Iglesia Católica también lo ha enseñado durante un tiempo. Entonces, para mucha gente, el pecado de Adán y Eva era una transgresión, en ese sentido, de la vida sexual que estaba fuera del plan de Dios, no era la fruta. Eso es una de las cosas que ocurre cuando alegorizamos la Escritura. Y a través de los siglos hemos visto que Maní de Persia en el siglo II, Agustín en el siglo III, Tomás de Aquino, Jerónimo, Pedro Abelardo, Juan Crisóstomo incluso pensaba que, como tantos otros, pensaba también que el cuerpo era malo, no solamente el sexo, sino que el cuerpo era malo. Como consecuencia de esto, pues enseñó durante mucho tiempo la incontinencia, es decir, no tenía ningún tipo de relación. Se enseñó durante mucho tiempo que la práctica sexual era pecado. Se enseñó durante mucho tiempo que la santidad era superior al celibato y que el celibato era superior a la santidad. Y por eso se originaron las grandes órdenes monásticas, los conventos, la cosa de que las monjas, los curas están casados con el Señor y no tienen una vida sexual porque se dio más importancia al celibato que a la santidad, porque se pensaba que la carne y el sexo, en definitiva, era pecado. Claro, ¿qué ha provocado eso? Pues eso ha provocado que durante siglos ha habido como un tabú en las iglesias, empezando por la Iglesia Católica, pero también por parte de otros grupos cristianos, como un tabú en el tema del sexo. Y ahora, como suele pasar en la historia humana, nos hemos ido a la otra parte. Esta es la ley del péndulo. Durante muchísimos siglos se ha enseñado que el sexo era malo, y ahora nos hemos ido al péndulo, que es que el sexo es lo mejor de todo. Estamos en una sociedad hipersexualizada. Todo es sexo. Los anuncios publicitarios son sexo. Las cosas que se nos venden es sexo. El gancho para comprar es sexo. Y te dicen que si no tienes una vida sexual, eres un pobrecito. Nos hemos ido a la otra parte. Todo es sexo, con quien quiera, como quiera, de la forma que quieras, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las cosas que la Biblia nos enseña en cuanto al sexo, te he dicho que el sexo lo ha creado Dios, te he dicho que el sexo forma parte del plan de Dios en el matrimonio, no fuera del matrimonio, y una de las cosas que la Biblia también nos enseña es que el sexo matrimonial tiene varias funciones. Desgraciadamente, durante muchísimos siglos, solamente se ha prestado atención a una de esas funciones, que es la función reproductiva. Y muchas veces lo que se ha enseñado es: necesitamos casarnos, vamos a casarnos para que la vida humana continúe, para que si no, la especie se termina. Entonces, nos hemos olvidado de otros aspectos de la sexualidad. Pero esta es una parte fundamental. Dios ha establecido el matrimonio, entre otras cosas, para que haya una función reproductiva. Mira lo que dice el capítulo 1 de Génesis, versículo 28. Génesis capítulo 1, versículo 28. ¿Quién lo entiende?
Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificar y multiplicar. Muy bien, hasta aquí está bien. O sea, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Cuándo dice Dios esto? ¿Antes o después del pecado? Antes. El pecado empieza en el capítulo 3. Aquí, normalmente cuando hablamos siempre hay dos asuntos que normalmente incluso los creyentes nos confundimos. Hay creyentes que piensan que el trabajo es una maldición. El trabajo no es una maldición. El trabajo ya estaba establecido por Dios antes del pecado, por lo tanto no es una maldición. Es una maldición en cuanto a las consecuencias que tenemos ahora, después del pecado. Pero el hecho en sí del trabajo, Dios lo hizo antes del pecado. Con esto pasa igual, porque a veces se piensa que el sexo, de alguna forma, pues vino digamos, la reproducción de la raza humana después del pecado. No es cierto. Dios ya, antes del pecado, ya le dijo a Adán y Eva, reproducíos. Por lo tanto, una de las funciones es la función reproductiva. Nos casamos y tenemos hijos. Y la vida sigue. Ahora mismo no sé cuántos miles de millones hay, pero por lo menos somos 7.000 y pico de millones, 8.000 y pico de millones, si no somos más. ¿Por qué? Pues porque eso forma parte del plan de Dios para que la vida continúe y no desaparezca. Fijaros después también en el capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16. ¿Quién lo tiene? A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Muy bien. ¿Dónde se escribe esto? ¿Cuándo ocurre esto? Después del pecado, pero el plan sigue. Ahora hay una consecuencia. Cuando vemos en Génesis, no se dice que a la mujer tuviese dolores, no se dice aquí sí, aquí después del pecado, sí hay una serie de consecuencias que va a producir, pero el plan continúa, el plan sigue. A la mujer Dios multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces y con dolor darás a luz a tus hijos. Por eso las mujeres, cuando dan a luz, las pobres mías, pues muchas veces van con un cierto dolorcillo, vamos a ponerlo, con un cierto dolorcillo, lo voy a en fin, en fin, para que nadie se asuste un poquito pues precisamente es por eso, por el pecado, Pero mirad también lo que dice en el capítulo 9, versículo 7. Capítulo 9, versículo 7. ¿Quién lo tiene? Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Muy bien, esto ocurre después del diluvio. El plan sigue igual. El diluvio ha acabado con todos los seres humanos, menos con la familia de Noé. Y cuando Noé sale del arca, el Señor le dice, multiplicaos. Y sus hijos que estaban con él en la barca, en el arca, con su nuera. Y el plan sigue igual. El plan de la reproducción, si te tener hijos, sigue igual. Eso no ha cambiado. No ha cambiado. Por lo tanto, cuando hablamos de la teología, cuando hablamos de la enseñanza del sexo, una de las cosas que tenemos que decir, que la Biblia nos enseña, es que efectivamente tiene una función reproductiva. Y dejarme deciros que la Biblia, con su claridad acostumbrada, nos enseña que los hijos son una bendición. Mirad lo que dice Salmo 127, versículo 3 al 5. Salmo 127, versículo 3 al 5. ¿Quién lo quiere leer? He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Muy bien. ¿Qué es una aljaba? La flecha. Muy bien. De donde se ponían las flechas.
el arco no se ponía el hombro, iba colgado en el hombro y ahí se ponían las flechas, como diciendo, bienaventurado el hombre que llena su arcaba de niño, en vez de flecha, de saeta, lo llena de niños. Así que fijaros que la Biblia nos dice que herencia de Jehová son los hijos, es algo precioso. Nos dice que son cosas de estima el fruto del vientre. Nos dice que son bienaventurados, que es bienaventurado el hombre que llenó su arcaba de ellos. Nos dice también que así son los hijos habidos en la juventud. Es decir, la Biblia nos habla, la palabra de Dios nos enseña que los hijos son una bendición, con todo lo que eso significa. Con todo lo que eso significa. Pregunto, a raíz de esto, ¿significa esto que el matrimonio tiene que tener muchos hijos? ¿Significa esto, dice, bienaventurado, feliz el hombre que llenó ¿significa esto que el matrimonio no tiene que tener ningún control de natalidad? ¿Significa que el matrimonio no tiene que tener ningún tipo de cuanto más hijos mejor? ¿Qué pensáis? Depende de lo que gane, eso es un argumento. Pero que antiguamente se tenían muchos hijos materiales. No hay contrato de hoy, entonces Porque la mujer no trabajaba en la calle. ¿Hay algún texto de la Biblia que nos diga que tenemos que tener muchos hijos? No lo hay. No lo hay. Esto es una bendición, los hijos, las familias que tienen hijos, por supuesto que son una bendición, pero no nos dice en ningún sitio que tengamos que tener 15 hijos cada matrimonio, o 20 hijos. Es decir, porque a veces el Opus Dei, por ejemplo, una de las cosas que enseña el Opus Dei es los matrimonios, cuanto más hijos, mejor, ¿no? Y en la iglesia cristiana también se ha enseñado durante mucho tiempo que cuanto más hijos, mejor. Y tú has visto, vemos a padres que los pobres, más pobres que una rata, y los hijos desnutridos, sin comer, sin ropa, pasándolo mal porque no ponían ningún tipo de medio porque la iglesia decía que había que tener hijos y que eso era... Entonces, la Biblia, el mandato divino es antes del pecado. El mandato divino de crecer y multiplicar, pero ahí no dice en ningún momento que tengáis, no. Por lo tanto, un matrimonio no tiene por qué cargarse, digamos, literalmente, entender esta frase, de hijos, ni mucho menos. El matrimonio tiene que hablar entre ellos. El matrimonio tiene que ver cuántos hijos pueden tener. El matrimonio tiene que ver la situación económica. El matrimonio tiene que ver si los dos están trabajando o solamente uno de ellos no está trabajando, porque eso va a facilitar. Es decir, hay una serie de cosas que el matrimonio tienen que tenerlo claro a la hora de tener los hijos. Siempre hay medios para no tener hijos y siempre hay los accidentes, como se llaman. Entonces uno puede poner los medios que sean adecuados para no tener hijos, pero eso no significa que en un momento de descuido, en un momento, aquí te pillo, aquí te mato, pues, o el uso que estamos usando, el preservativo, lo que sea, esté picado, en fin, no hay ningún método que sea totalmente 100%. Pero el matrimonio tiene que ver cuántos hijos vamos a tener, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no significa que el matrimonio cristiano, el matrimonio tenga que llenarse, porque como está este texto tenemos que llenarlo de hijos, no. Otra pregunta. ¿Significa que es preciso que un matrimonio tenga hijos para ser feliz? ¿Por qué? Pues hay parejas que a veces la mujer no puede tener hijos y pues ellos se tienen que resignar o adoptan o son felices solos. Ajá. ¿Alguien más? No, porque ya los hijos son una bendición, pero ¿por qué tú quieres a tu pareja? ¿No? Porque los dos lo quieren, y se quieren los dos, y de ese cariño vienen los hijos, pero no solamente porque vienen a los hijos a casa sin quererlo, pues entonces es un martirio, pero si lo quiere, una bendición. pero puede ser la ayuda de gloria también.
De hecho, todo depende, todo depende. Hay matrimonios que no tienen hijos porque no pueden, por él o por ella, y son inmensamente felices porque se aman. Entonces, digamos que lo que no cubre el hijo lo cubren entre ellos. Lo cubren entre ellos y también hay matrimonios que no tienen hijos, y una de las cosas que se puede hacer en los últimos años, aunque es un proceso largo, es la adopción. La adopción. También se puede hablar por ejemplo, con la Junta de Andalucía, con los servicios sociales, y hay la figura de matrimonios que durante unos meses cuidan a niños que no tienen padre hasta que encuentran una casa. Eso ocurre, y hay hermanos nuestros que lo han hecho y lo siguen haciendo. Pero, como he dicho, depende. Hay matrimonios que no tienen hijos y son unos desgraciados también. Pero también teniéndolo. ¿Qué? Que también son desgraciados teniéndolo. Y también pueden ser desgraciados. Hay matrimonios que no tienen hijos y con el paso del tiempo hay como se van resquebrajando el matrimonio y se van echando la culpa el uno al otro. No tengo hijos porque tú no puedes, no tengo porque Y se tú tienes separan. interés. Y hasta se separan. Y hasta efectivamente. Y hay matrimonios que esa losa de no tener hijos llega un momento en que efectivamente también se separa. Por eso digo que depende. Depende, como todo. Entonces, un matrimonio puede ser inmensamente feliz sin tener hijos, porque los dos se dan y ese vacío lo complementan entre los dos. Y pueden también, en un momento dado, pues echar los papeles al intentar adoptar a un hijo. Y hay matrimonios que no tienen hijos y al cabo de unos años se separan porque la cosa es muy grande. Depende de cómo... Y otros que cuando tienen al hijo, como no, la mujer no puede estar pendiente de él, también se separan. También se separan, efectivamente. Y existe también, que yo conozco un caso, que estaban casados y no pudieron tener hijos, se divorciaron y él se casó con otra mujer y tiene 2 hijas, y ella se casó con otro hombre y tiene una hija. Eso también. Sí. No sé qué misterio será ese, pero fue así. Sí, es así. Entonces, fijaros que no hace falta que cuando nos casemos digamos vamos a tener 15 o 20 hijos, no hace falta. Que uno lo quiere tener, perfecto, pero no hace falta. Tampoco el hecho de que no tengamos hijos no significa que seamos unos desgraciados. La Biblia, recordáis, nos enseña varios ejemplos de matrimonios que no tuvieron hijos. Y ahí estaba, y el Señor hizo un milagro también con ellos, pero ya con cierta edad cuando tuvieron hijos. Otra pregunta, ¿los matrimonios quieren tener hijos hoy en día? Perrito mejor. Perrito menor, ¿no? Así. ¿Por qué los matrimonios no quieren tener hijos hoy en día? Pero una responsabilidad muy grande. Los problemas. ¿Qué? Una responsabilidad muy grande. Una responsabilidad grande. Y a lo mejor porque piensa que los niños ya no se lo van a pasar bien o ya no van a poder viajar, o yo qué sé, Le van a como invitar a lo que han hecho, ¿no? Y ya no solamente, digamos, entramos en el ámbito de la libertad de la pareja. No solamente entramos en la pareja se casa y dice, no queremos tener hijos, porque no queremos asumir esa responsabilidad, porque hemos pasado una infancia muy mala y no queremos que nuestros hijos lo pasen, porque preferimos tener un animal, porque no tenemos mucho dinero, por 1000 cosas. Pero no solamente es la libertad de la pareja, es que ya incluso desde el Estado, desde los gobiernos, ya te dicen que no pueden tener hijos. China es un ejemplo. Rusia también. En China durante muchísimos años se prohibió que los matrimonios tuviesen más de un hijo. Especialmente se prohibió que tuviesen hijas. Entonces, incluso y si tenían una hija, la podían, como los tipos romanos, pues la podían llevar a un sitio y que se quedara o abortar, etc., ¿no? Ahora no, China ha cambiado, ha cambiado la política. Y ha cambiado la política por una cosa realmente es la economía, porque hay mucha gente, muchos millones de chinos, y cuanto más, y son muy mayores, digo, pasa igual que aquí,
O sea, lo que pasa es que aquí somos 45 millones. En China, con tanto como somos, hay una población muy mayor y no están trabajando los jóvenes porque no hay. Y entonces ahora han cambiado de programa político y están incentivando que tengan hijos, pero por un motivo económico, para sostener a los mayores. Y toda la política y toda la economía que tiene China, al igual que pasa en otros países, la India, etc., ¿no? Entonces, en este sentido, ya no solamente es que el matrimonio diga no queremos tener hijos, sino que ya incluso desde el Estado, desde los gobiernos, te prohíben tener hijos. Y eso hay que tenerlo también, pero sobre todo en dictaduras, en dictaduras. Pero en este sentido, también con el paso ahora mismo lo normal en una pareja, yo me casé con 24 años, ella tenía 22, 23, era lo normal, todos nunca nos hemos casado jóvenes. ¿Cuál es ahora la edad para casarse? Ahora 30 y tantos años. 30 y tantos años. Entonces, cuando tú te casas, tú te casas y con 30 años ya tienes 2 hijos o 3. Ahora no. Ahora te casas con 32, 33, 34 y a veces una persona se queda embarazada con 40 años. Y tú dices, no me puedo quedar embarazada con más edad porque cuando tenga 60 mi hijo va a tener 10 años. Entonces, y quieras que no, el cuerpo se cansa. No es lo mismo ser madre o ser padre con 25 años que ser padre o madre con 40 años. Porque el ginecólogo le dice que el primer hijo se debe tener antes de los 30 años, que es cuando está el útero maduro. Sí. Pero entonces, eso también ayuda a que los matrimonios se planteen mucho el tema de estuve diciendo. Se te fue. Bueno, si te viene me lo dices. Pues ahora quería decir sobre los programas que hacían antes en Colombia, por lo menos estaban comentando en los 90 más o menos, empezaron a comentar que la planificación familiar, luego en los 2000, que las niñas de 12 a 15 años ya estaban siendo mamás, entonces las empezaron a programar. Del 2000 al 2016 empezaron a vacunar, a ponerles la T y todo eso. Ahora se están quejando y preocupados que el índice de natalidad no existe. Bajó un 70% por lo menos. Y yo, pues, ¿qué? ¿La inteligencia dónde está? Ellos fueron los que fomentaron y ahora están preocupados. Y que ahora quieren incentivar a que los jóvenes tengan un hijo al menos. Yo digo, esos los gobiernos de todos los países hoy en día. Sí. Las consecuencias. Las consecuencias, y de todas formas también una consecuencia grave, o sea, de 12 a 15 años, que las madres, que las chiquis, que son unas niñas, con 12 años, que también de alguna forma se fomente eso, también es una y dan ayuda a las familias numerosas, que tengan 3 hijos y le dan una ayuda por familia numerosa. Allá no se Yo conozco muchas familias que reciben esa ayuda. Porque ahora, pero allá no. Aquí también durante muchos años, en la época de Franco, también se ayudaba económicamente a la familia. Hoy en día una familia numerosa son 3 o son 2. Antiguamente la familia numerosa era a partir de 8, 9, 10. Hoy día una familia numerosa son 3 personas. Antes era a partir de 5 y ahora es a partir de 3. A partir de 3 es una familia numerosa. En España, cada matrimonio, más o menos lo que se calcula, cabemos a un hijo y pico. A un hijo y pico. El pico repartido. A un hijo y pico. Es muy pobre. Y gracias a Dios que vienen muchas personas de otros países, migrantes, que vienen de otros países, que vienen con sus hijos. Vienen de Hispanoamérica, de Europa Central, árabes que vienen con hijos y siguen teniendo hijos. Pero eso, digamos, hace que el índice de natalidad vaya subiendo un poco. Pero como españoles, el índice es muy bajo. Los perros sí crecen, sí, también hay menos. Así que fijaros que una de las funciones del matrimonio, vemos que el matrimonio tiene una de las cosas, y seguiremos hablando de los hijos en su momento, porque esto necesitamos mucho tiempo para hablar de la educación de los hijos. Una de las funciones del matrimonio, del sexo matrimonial, es la reproducción. Muy bien. Otra de las funciones de la
del sexo matrimonial es el placer. El placer. Placer que se ha visto malo, que se ha visto durante siglos que era pecado, que se pensaba que era del diablo, que había que tener relaciones de matrimonio con la luz apagada, que tú no podías ver a tu mujer o a tu marido con deseo, que nada más que podías tener relaciones para fomentar tener hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y como he dicho al principio, el sexo lo ha establecido Dios. Dios ha puesto el sexo. Dios ha hecho el sexo. Y Dios nos ha puesto en nuestro cuerpo, en nuestra mente, el deseo sexual. El deseo sexual no es pecado. Yo recuerdo dentro del matrimonio, yo recuerdo una frase que creo que era Juan Pablo II, que para mí aquí fue una barbaridad, que decía que ver a tu esposa con deseo era pecado. Y tú dices, bueno, que yo vea a la vecina con deseo, vale, pero que yo vea a mi mujer o a mi marido con deseo es pecado, eso ya es rizar el rizo. La Biblia no enseña absolutamente nada al revés. Así que Dios ha puesto en nosotros, en los seres humanos, ha puesto el deseo sexual. Por lo tanto, es normal, absolutamente normal, que tengamos deseos sexuales. Absolutamente normal. Mirad lo que dice en 1 Corintios capítulo 7, 1 Corintios capítulo 7, versículo 1 al 5. 1 Corintios capítulo 7, versículo 1 al 5. ¿Quién lo tiene para leer? En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Muy bien. ¿Qué aprendemos de este texto? Todo lo contrario que hoy se enseña. Porque hoy la mujer es su cuerpo y no tiene que ver más ni nada. Y nadie tiene que mandar su cuerpo. Y aquí te dice otra cosa. ¿Alguien más? ¿Qué nos enseña este texto? Tengo que decirte, yo sé que lo sabes, pero déjame decírtelo. Este texto lleva 2000 años. Estamos en el 2024. Pues mira si está escrito, está escrito, en el primer siglo. Mirad, no está escrito antes de ayer. No está escrito hace muchos años, en la Biblia. Y que hoy en día nos dicen que la Biblia es un libro antiguo, que destroza a la mujer, que nos quita la libertad. Pues este texto está escrito aquí y está dando una libertad en el matrimonio y una libertad a la mujer que es impresionante, que otros textos no lo tienen, de otros libros sagrados, de otras no lo tienen. Aquí nos está hablando realmente de lo que es el sexo dentro del matrimonio de una forma muy clara y muy importante. ¿Alguien más? Sin someter a la otra persona. Sin someter a la otra persona, efectivamente. Porque tú no tienes que obligar a la otra persona. Muy bien. Nunca se puede someter a nadie para tener relaciones sexuales, aunque sea tu marido. Otra cosa es la Biblia o tu esposa. Aquí la Biblia nos dice, ojo, la Biblia nos dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Es decir, cuando nosotros nos casamos, mi cuerpo no me pertenece a mí en ese sentido, me pertenece a mi mujer. Si mi mujer tiene ganas de deseo sexual, yo debo de complacerla. Ojo, yo debo complacerla. Y al revés. Una cosa es complacer a tu esposa o a tu esposo, que es lo normal, y otra cosa es violentar. Otra cosa es coger a la mujer por el cuello y decir, niña, vamos a tener aquí. No. Eso no se puede hacer. El sexo no se puede hacer nunca con violencia. Y desgraciadamente ocurren cosas. Pero tampoco nos vayamos a la otra parte.
sea, tampoco que tu marido te diga, vamos a tener relaciones y tú digas, no, y un día, y otro 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 día, porque eso es lo único que trae son problemas. O al marido. O sea, el marido y la esposa, una de las cosas que tienen que entender es que deben de complacer a la otra persona. Deben de complacer a la otra persona. Eso es un adelanto tremendo, porque además aquí está hablando de complacer a la mujer. La mujer siempre ha sido la parte pasiva. En todas las culturas, el hombre se casaba para tener hijos y además iba con prostitutas para tener placer, y a las mujeres se quedaban ahí a un lado, ¿no? Las mujeres, históricamente las mujeres han tenido relaciones y muchos no se enteraban de nada, no llegaban al orgasmo, no se enteraban, no tenían... ¿Por qué? Porque no le prestaban atención, no le prestaban atención. Sin embargo, la Biblia nos está diciendo, si tu mujer te está diciendo que tiene deseo, tú debes de complacerla, y tienes que buscar su placer antes que el tuyo. Esto es tremendo. Esto es tremendo. El matrimonio, el esposo tiene que buscar el placer de la esposa antes que el suyo. Y la esposa tiene que buscar el placer del esposo antes que el suyo. Cuando eso se lleva bien, eso es una bendición. Eso es una bendición. Todo eso se va aprendiendo. Vamos aprendiendo. El matrimonio se va hablando, pero no es llegar y pegar y ahí te quedas. Y te quedas como no. O sea, tenemos que aprender el juego sexual, tenemos que aprender a que mi esposa está antes que yo debo de intentar por todos los medios darle placer y que sea feliz. Y después yo. Y la esposa igual. Por lo tanto, esto es lo que está diciendo también aquí la palabra. Esto es un adelanto tremendo, y le da dignifica el matrimonio y dignifica el papel de la esposa y también el papel del esposo, vuelvo a decirlo, dentro del matrimonio. Mi cuerpo no me pertenece, pertenece al otro. Una de las cosas que desgraciadamente muchas veces ocurre en el matrimonio es, aquí entre nosotros no, pero muchas veces ocurre en el matrimonio es, niños, no me toques, me duele la cabeza. Niño, que es muy tarde, niña, que... O sea, entonces, está bien, es verdad, una vez te duele la cabeza, una vez no tienes ganas, no siempre, una vez llegas cansado, a lo mejor tu mujer te dice, niño, y dices, mira, estoy reventado, es que no puedo, de verdad, y eso, no, pues un día, pero tú no puedes decir todo el día estoy reventado, cuando tu mujer te está diciendo, vamos a tener relaciones. Entonces, hay que tener cuidado, porque ya no me pertenece a mí, me pertenece al otro. Sin violencia, a la fuerza, sin obligar. Estamos hablando de amor, eso es. Estamos hablando de amor. El amor no tiene nada que ver con la violencia. El amor no tiene nada que ver con obligarte, ni mucho menos. El amor se da. El amor es libre. El amor, yo te amo a ti y me doy por completo. El sexo no es solamente algo mecánico, animal o instintivo. El sexo es amor. Esa es la diferencia con lo que nos venimos hoy en día. El sexo, la palabra de Dios nos enseña que realmente el sexo es amor. Cuando tú te das a tu cónyuge, tú estás haciendo lo máximo que una persona puede dar. Que no solamente es el contacto físico, es que te estás dando por completo a la otra persona. No hay mayor amor que ese, aparte del amor de Jesús. Te das por completo a tu cónyuge. Y entra tu emoción, tu sentimiento, tu cuerpo, tu voluntad, tu ternura, entra todo lo que tú eres en esa relación con la persona. Por lo tanto, fijaros que aquí, en este texto, nos está hablando de que cumplamos con la mujer el deber conyugal y así mismo la mujer con el marido. Que no somos dueños del cuerpo, es el otro o la otra quien tiene el dueño. Otra cosa que dice el texto que también es importante, no os neguéis el uno al otro. Es decir, una de las cosas que tiene el matrimonio es que no nos neguemos el uno al otro por las cosas que estamos hablando de mi manera, ¿no? Siempre hay argumentos, en un momento dado, siempre puede haber argumentos para una cosa dentro de lo normal. Ojo, a veces uno no tiene relaciones sexuales porque le duele. A veces una persona tiene una esposa, por ejemplo, la penetración le duele mucho,
entonces no quiere tener relaciones porque le duele mucho, pero eso tiene que ir al médico. Tiene que ir al médico, tiene que ir no es porque ella no quiera, sino porque la pobre, yo he hablado con varios matrimonios que uno de los problemas que tenían era ese, que dice, yo quiero tener relaciones con mi mujer, o sea, con mi marido, pero es que me duele. Entonces hay que ir al especialista. Y normalmente ese tipo de cosas se resuelven, o al contrario también, hay maridos que a lo mejor quieren tener relaciones pero tienen una disfunción eréctil, tienen problemas, entonces no es porque no tengan deseo de estar con su mujer, simplemente que ahí hay algo que no va bien y tiene que ir al especialista, tiene que ir para ver lo que se puede hacer para que el hombre pueda tener una erección. Entonces, en este sentido, hay que diferenciar entre lo que no quiero y quiero, pero tengo ese problema. Entonces, se busca ayuda. Y tenemos que buscar ayuda. El problema muchas veces es que tenemos problemas en el matrimonio y no buscamos ayuda. Nos pasa con la comunicación, nos pasa con los hijos y también nos pasa con el sexo, que tenemos problemas pero no buscamos ayuda porque es algo tan así, y tenemos que buscar ayuda en personas que nos puedan orientar y ayudar. La abstinencia sexual no está permitida dentro del matrimonio, a no ser, como dice aquí, no os nieguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Que la Biblia no nos dice que podemos estar mucho tiempo sin tener relación, no. La Biblia nos dice, vale, durante un tiempo no vais a tener relación porque os vais a ocuparos en la oración. Hay algo en vosotros como matrimonio que tenéis que orar por vuestros hijos, por una situación difícil, por algo, y es como una especie de ayuda. Y vais a estar en ese tiempo que vais a tener la relación, vais a estar orando. Eso sí, la Biblia sí nos dice que podemos hacer eso. Los dos, con el consentimiento de los dos. Si no dice que no. Aquí está diciendo los dos, que estén de acuerdo los dos. Y fijaros que dice por algún tiempo, por poco tiempo. Porque el diablo es astuto y el cuerpo humano es el cuerpo humano. Entonces, si no tenemos relaciones durante mucho tiempo, al final pueden venir tentaciones, dificultades, etcétera. Por eso dice durante un tiempo y para ocuparse en la oración. Y un tiempo lo máximo, más breve posible, para que no haya lugar a ningún tipo de tentación ni malos efectos. Esto es lo que nos dice el texto. Y esto es impresionante. Cuando los dos entienden bien esto, el sexo, hermano, es algo que se va aprendiendo. Cuando tú te casas, tú no sabes nada. Esta cosa de que cuando uno se casa, la luna de miel es rabo y oreja, en algunos matrimonios. La mayoría de los matrimonios es una noche normalilla. Después se va aprendiendo con el paso del tiempo, se va hablando, se va comunicando, etcétera. Todo se va aprendiendo. Es importante que el matrimonio hable, diga, etcétera. Cuando hablamos del sexo en la vida matrimonial, una de las cosas que también es importante que tengamos presente es que hay muchos beneficios del sexo para la persona. Y eso los científicos nos lo dicen. Por ejemplo, las buenas relaciones sexuales provocan un matrimonio sólido. No significa que solamente con el sexo tengamos un matrimonio sólido. Hay matrimonios que tienen mucho sexo, pero son un desastre, porque les faltan otras cosas. Y un matrimonio solamente con sexo está condenado a la muerte. Tarde o temprano ese matrimonio se disolverá, porque el sexo no es todo, no es una parte. Pero es verdad que si hay una vida sexual buena, pues las relaciones sexuales normalmente en el matrimonio, ese matrimonio vivirá bien y se alargará y llegarán hasta el final como matrimonio. Las encuestas nos dicen que uno de los motivos de que haya matrimonios duraderos, felices y satisfechos es una vida sexual continua y satisfactoria. En eso también hay que tener cuidado, porque para algunos una vida sexual continua es todos los días.
vida sexual plena es 2 o 3 veces a la semana, que suele ser promedio. También depende de la edad. Suele ser promedio. Y para otros la vida sexual plena es 1 vez al mes. O sea que aquí también cada matrimonio es un poco lo que ellos vayan viendo. Depende también, no es lo mismo tener una relación sexual con 25 o 30 años que con 70 años, no es lo mismo. La situación cambia por completo. No significa que los de 70 años no tengan sexo, pero es diferente, porque ahí ya entra la ternura, entra en otro tipo de situación. No es lo mismo, evidentemente. Entonces, lo que sí está claro es que un matrimonio que viva su sexualidad de forma plena, feliz, de forma normal, pues ese matrimonio vivirán, como dice la encuesta, será un matrimonio más duradero, más contento y más satisfecho. Vuelvo a recordar, hermano, que el buen sexo no solo es la unión del cuerpo, sino de todo lo que somos. De todo lo que somos. Y eso nos conecta con el prójimo. Cuando nos abrazamos, cuando tenemos la relación, estamos transfiriendo vida a la otra persona. Y le estoy diciendo a la otra persona, te amo. Te amo. Eso es lo que estamos haciendo, te amo. Y me doy por completo a ti, porque te amo. Y una de las cosas que también nos enseña la Escritura es que el sexo crea en el matrimonio una actitud de gozo. De gozo. Mira lo que dice en Proverbios capítulo 5, versículos 18 y 19. Proverbios capítulo 5, versículos 18 y 19. Dice, sea bendito tu manantial. Y fíjate, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como cierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Fíjate lo que dice el texto. Alégrate con la mujer de tu juventud. Sus caricias te satisfagan y su amor recréate siempre. Literalmente, ¿sabéis lo que dice realmente literalmente el versículo 19 cuando habla de sus caricias? Literalmente, en el hebreo, cuando se dice sus caricias te satisfagan en todo tiempo, literalmente es sus pechos te satisfagan en todo tiempo. Sus pechos te satisfagan en todo tiempo. Es decir, el matrimonio, en la sexualidad del matrimonio, debe de crear una actitud de gozo, de alegría, no de tristeza, no de losa, no de cementerio, debe ser algo realmente que produce alegría. Un libro como el Cantar de los Cantares, un libro que también se ha alegorizado hasta el extremo, y un libro que durante siglos solamente se veía en ese libro la relación entre Cristo y la Iglesia, o entre Israel y Dios, quitándole todo lo que tenía el Cantar de los Cantares de componente erótico, de enseñanza de la pareja, que ahora, gracias a Dios, se está descubriendo, y hay mucha gente que ya lee, desde hace muchos años lee el Cantar de los Cantares como se debe leer, pero durante siglos se ha alegorizado el Cantar de los Cantares. Y mirad lo que dice este libro erótico. El erotismo no tiene nada que ver con la pornografía. Mirad lo que dice algunos textos del Cantar de los Cantares. Vamos a Cantares, capítulo 1, versículo 16. Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 16. ¿Quién lo tiene? Y aquí tú eres hermoso, madre mía, y dulce, nuestro lecho es de flores. ¿Qué texto más bonito? Mirad lo que dice aquí, que tú eres hermoso, amado mío y dulce, y nuestro lecho, nuestra cama, es de flores, porque es alegre. Si no fuese alegre no sería de flores. Nuestro lecho es de flores. Capítulo 2, versículo 16. ¿Quién lo tiene? Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre los libros. Mi amado es mío, fijaros otra vez, como hemos visto en 1 Corintios. Mi amado es mío y yo suya. Y él apacienta entre lirios. Capítulo 6, versículo 3. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios.
Muy bien, fijaros otra vez esa unidad que hay entre ellos. Yo soy mi amado, y lo dice ahí, y mi amado es mío. Y ahora el capítulo 7, versículo 10. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Fijaros, yo soy mi amado y conmigo tiene su contentamiento, o como dice otra versión, conmigo tiene su alegría. Tiene su alegría. Por lo tanto, fijaros que una de las cosas que nos enseña también la Biblia es que el sexo crea una actitud de gozo. El sexo no tiene que ser un tormento, hermanos. El sexo no tiene que ser algo malo. El sexo no tiene que ser como no me queda más remedio. El sexo no es algo para pasarlo mal, no. El sexo es algo bonito, precioso, algo que nos da alegría, que nos debe dar gozo, porque estamos con la persona que queremos, y nos damos por completo a la persona que queremos. También, y no voy a entrar en esto porque lo podéis buscar perfectamente, pero una de las cosas que también nos dice los científicos, nos dicen los especialistas, y que todos sabéis, es que una buena relación sexual mejora la salud. Una buena relación sexual mejora la salud, te quita el estrés, hace que el corazón funcione mejor. Tú llegas a tu casa preocupado, has pasado un día en el trabajo, llevas un montón de horas y digamos tienes una relación con tu cónyuge. El tiempo de la relación con tu cónyuge, tú ya no te ocupas del trabajo, ni piensas del trabajo, ni piensas en nada. Durante ese tiempo solamente estás pensando en la relación con tu cónyuge. Y el fomento de la salud, el sexo nos produce salud. Y eso es importante también que lo tengamos presente, porque eso es todas las cosas que el sexo dentro del matrimonio hace. Y también nos dicen los especialistas que el sexo, aunque parezca esto que voy a decir, el sexo contribuye a alargar la vida. El sexo contribuye a alargar la vida. Hay estadísticas que dicen que los hombres casados viven más tiempo que los hombres solteros. Los hombres casados viven más tiempo que los hombres solteros. Porque de alguna forma, pues eso es lo que produce también ese alargar la vida dentro del matrimonio. Hasta aquí llego. Hasta aquí llego. Comentarios, preguntas, cosas que tú quieras decir.